Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el proyecto de la tercera unidad. Mi equipo está conformado por Luis Alexander, Samuel, Rosanelli y su servidora Ayanetzel. Nuestro tema es el tiempo de fraguado del concreto en relación con la temperatura y secado. Nuestro objetivo es analizar los cambios de humedad y temperatura que se producen durante el tiempo de fraguado del concreto. El fraguado es un proceso que se produce cuando el concreto comienza a perder agua y endurecerse, lo que permite adquirir resistencia necesaria para soportar cargas. Analizaremos el comportamiento del fraguado del concreto a través de funciones matemáticas que representarán gráficamente la relación entre la temperatura, tiempo y humedad. ¿Qué es el fraguado? Es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del concreto, es decir, que ya no va a cambiar su forma. Estas son las dos funciones que se verán a continuación, que es la relación tiempo-temperatura y la relación tiempo-secado. Buenas tardes, pues yo les hablaré lo que es el tiempo sobre la temperatura en el fraguado. Esto básicamente muestra cómo la temperatura, perdón, influye en la velocidad del fraguado. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme va pasando el tiempo y la temperatura va pudiendo tener un mejor secado de este o un mejor fraguado. Esta función es creciente ya que a medida de que aumenta la temperatura, el concreto se seca más rápidamente, que es como le decía ahorita, conforme pasa más el tiempo, más va secando y por lo tanto el fraguado se va dando más rápido. Y la función que presenta, pues como decimos, es creciente, que prácticamente es una parábola hacia arriba que parte desde el tiempo hacia la temperatura. Bueno, partiría prácticamente perdón, de la temperatura hacia el tiempo. Temperatura sería el eje de la y el tiempo sería en el eje de las X y lo que generaría sería la parábola, perdón, hacia arriba. Lo siguiente que les voy a explicar es el efecto de la temperatura sobre el tiempo de fraguado del concreto. La temperatura afecta notablemente el tiempo del fraguado, dependiendo de si la mezcla pierde o no calor de hidratación. Esto nos quiere decir que, al igual, si no hay mucha temperatura, también no va a secar tan rápido el fraguado y este le va a afectar notablemente, ya que si no seca rápido puede perder mucha resistencia en toneladas. Am, por lo cual el proceso de adquisición de resistencia será más lento o no. Que esto es lo que prácticamente les quiero explicar, que conforme más temperatura, más rápido se puede generar este fraguado, ya que dependiendo si hace mucho calor, prácticamente cae sobre el concreto directo, entonces el agua empieza a fluir hacia arriba y los componentes de adentro, bueno, la mezcla química empieza a fraguar y empieza a secar más rápido. Para explicar mejor esto, bueno, para explicarlo matemáticamente y ya en una gráfica, se utiliza la siguiente función, que es y es igual a por uno menos e elevado a la menos bx, donde y representa la resistencia del concreto o cualquier otra propiedad que queramos medir ah, en un momento dado. A representa la resistencia máxima que el concreto alcanzará. Esto prácticamente representa ya la terminación del concreto, o sea, ya cuando terminó su reacción química de fraguado y ya dada la capacidad que obtuvo. B representa la velocidad del fraguado del concreto, que está relacionada con la temperatura y el tiempo. Esta prácticamente pues representa el tiempo en el que se fraguó y en el que obtuvo la mayor capacidad. Y X representa el tiempo transcurrido desde que inició el fraguado.
Este prácticamente pues representa el inicio y el fin del fraguado, cuántos días tardó o cuántas horas. Aquí podemos, bueno, este es un ejemplo prácticamente, que podemos elegir A es igual a 50 y B es igual a 0.2, lo que indica que la resistencia máxima del concreto será de 50 unidades y que el fraguado será relativamente lento, perdón, con una velocidad de fraguado de 0.2 unidades por hora. Entonces, si queremos saber cómo evoluciona la resistencia del concreto en función al tiempo, a una temperatura determinada, podemos utilizar esta función y hacer los cálculos correspondientes. Por ejemplo, si la temperatura es de 15 grados y queremos saber la resistencia del concreto después de 3 horas. Ahora, ya que tenemos estas especificaciones, podemos sustituir los valores en la fórmula. Y es igual a 50 por 1 menos E elevado a la menos 0.2 por 3. Ahora resolvemos la exponencial, que sería prácticamente menos 0.2 por 3 es igual a menos 0.6 y sustituimos y es igual a 50 por 1 menos e elevado a la menos 0.6 y ahora evaluamos la exponencial en una calculadora o manualmente utilizando la serie de Taylor. E elevado a la menos 0.6 es igual a 1 menos 0.6 sobre 1 más 0.6 elevado a la 2.2 a la 2 sobre 2, perdón, es igual a 0.5, 5488 y esto es igual a e elevada a la menos 0.6 es igual a 0.5488. Ahora multiplicamos 1 por e elevado a la menos 0.00, perdón, menos 0.6 y esto 50 por 1 menos 0.5488 es igual a 22.56. Ahora redondeamos el resultado a dos decimales, que prácticamente pues es lo mismo que el mismo resultado que teníamos en la fórmula, que es y es igual a 22.56. Y esto prácticamente es la resistencia del fraguado después de 3 horas a una temperatura ambiente de 15 grados. Y pues prácticamente esto se mediría en toneladas, sería 22.56 unidades por centímetro cuadrado. Y pues eso sería todo. En relación con el anterior ejemplo mencionado ya por mi compañero, podemos obtener la siguiente gráfica, que nos indica que la resistencia aproximada del concreto es de 22.56 unidades después de 3 horas de secado a 15 grados Celsius. Esto, claro, suponiendo que no existe ningún otro factor que pueda alterar la velocidad y el tiempo de fraguado de dicho concreto. La relación entre el tiempo y el secado del concreto. Esta función nos puede mostrar cómo es que la capacidad de resistencia o de carga del concreto y su nivel de secado pueden ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Es decir, que a medida que va transcurriendo el tiempo y el concreto se va secando, su capacidad de carga puede ir aumentando. Gráficamente esto lo podemos representar en una curva creciente como ya se mostró anteriormente. El curado del concreto. Esto es un proceso por el cual el concreto pasa al momento de ir secando o endureciendo con el tiempo. Esto, claro, con la ayuda de una hidratación continua en presencia de suficiente agua y del calor. La influencia de la humedad en la resistencia del concreto. En la gráfica que se está presentando podemos observar la relación que tiene la humedad que se produce al momento de hacer un curado en el concreto con la resistencia que puede llegar a tener dicho concreto. Como podemos observar, conforme va pasando el tiempo,
dicha resistencia va aumentando. Asimismo, si no se realizan los curados, como no tiene suficiente humedad el concreto, este puede llegar a una resistencia mínima y de ahí pues ya no aumentar. Entonces podemos decir que la humedad es muy importante, ya que está directamente relacionada con lo que es la resistencia y la capacidad de carga del concreto. Una vez visto los conceptos sobre el tiempo y el secado que el concreto tarda en efectuarse y agarrar su resistencia máxima, vamos a ver un ejemplo de cómo la función. Aquí tenemos como ejemplo la función que y es igual a entre paréntesis 1 menos c elevado con exponente entre paréntesis menos bt, cierra paréntesis, elevado o sea, elevamos lo que está entre paréntesis lo elevamos al valor c, donde y representa la resistencia del concreto o cualquier propiedad que queramos medir en un momento dado. A, la cantidad máxima de agua que el concreto puede tener. B, la tasa de evaporación del agua de concreto que está relacionada con la temperatura, humedad y velocidad del aire. C, el parámetro que describe la forma de curva de secado, es una función dada. T, representa el tiempo transcurrido después del inicio del secado y endurecimiento. Bueno, entonces si conociéramos los valores de A, B y C para un tipo específico de concreto, aquí ponemos un ejemplo. El ejemplo es donde A vale un 30%, B 0.05 y C vale un 2. Si queremos saber cuánta agua queda en el concreto después de 10 horas, sustituimos los valores en la fórmula, quedando Y es igual a 0.3, que 3 es el 30%, 1 menos E, entre paréntesis, menos 0.05 por 10, esto elevado al cuadrado. Calculamos menos 0.05 por 10 es igual a menos 0.5. Ahora la ecuación nos quedaría y es igual a 0.3 entre paréntesis 1 menos e elevado menos 0.5 elevado al cuadrado. Evaluamos la función exponencial, donde exponente elevado a la menos 0.5 es igual a 0.6065. Y ahora nos quedaría que y es igual a 0.3 entre paréntesis 1 menos 0.6065 elevado al cuadrado. Restamos 1 menos 0.6065, nos queda 0.3 entre paréntesis 0.1548 y nos da un igual que y es igual al 4.64%. ¿Qué quiere decir esto? Que después de 10 horas de humedad del concreto será aproximadamente el 4.64. Esto significa que después de 10 horas el concreto habrá perdido la mayor parte de su fraguado, aproximadamente el 95%, y tendrá una resistencia mucho mayor que al inicio del proceso. Esto quiere decir que el concreto, su momento de secado es muy rápido, ya que en el transcurso de solo 10 horas este ya obtuvo casi un 100% de su secado, quedándole una mínima. Como conclusión, llegamos que en la construcción el fraguado del concreto es un proceso clave que requiere un conocimiento profundo. Hay que requerir este conocimiento del concreto, saber cómo se comporta, si todos los concretos se comportan de la misma manera, si el clima afectúa, qué es lo que afecta, qué beneficia, conocer todo detalle para obtener resultados óptimos, porque por decir, si no conocemos los resultados, pues esto puede afectar a la finalización de nuestro concreto. Las funciones matemáticas son una herramienta útil para entender el comportamiento del fraguado y predecir la resistencia del concreto en diferentes condiciones. Como ven, las matemáticas son indispensables. Ahorita con una función pudimos darnos cuenta de cuál es el comportamiento que tiene un concreto en la construcción, cuánto tarda, qué efectúa, qué elementos influyen. En particular, la función de la temperatura por el tiempo y la función del tiempo sobre el secado y endurecimiento del concreto son fundamentales para moderar el proceso del fraguado. Estas funciones permiten cuantificar cómo influye la temperatura, de qué manera influye el clima y el tiempo en velocidad de fraguado. O sea, en la gráfica en sí nos menciona tiempo es tiempo y secado, que es la resistencia. Entre más seco, más resistencia. Entre más tiempo pase, pues mejor va a estar la resistencia a aumentar.
y la humedad va a disminuir. Y pues como última parte de la presentación les dejamos las referencias donde pues nosotros obtuvimos la información para conocer un poco sobre cómo es que este concreto, de cómo se comporta el concreto. Muchas gracias, esto fue todo y espero sea de tu agrado.